Con nosotros ya está Bexeray Richard, diputado independiente de Vamos, estuvo hasta altas horas. Es más, vi algunas transmisiones en redes sociales en las que usted estaba siendo entrevistado. ¿Qué sucedió en la Asamblea Nacional? Bueno, buenos días a usted, Félix, y a la audiencia. Yo creo que es importante. Sí, tenemos problema con el audio. Le decía que qué sucedió con la Asamblea Nacional en vista de que, se registró un debate fuerte. Los diputados independientes de Vamos estaban en contra de que este proyecto de ley, en primer debate, que estaba siendo discutido en la Asamblea Nacional, se suspendiera o que paralelamente se aprobara de forma inmediata, como ellos los calificaron, a tambor batiente. Sí, ¿qué sucedió ayer en el órgano legislativo? Bueno, lo primero que debemos entender es que lo que se da Sí. anoche... Disculpe, diputado, tenemos todavía, me dice producción, problemas con el audio para que los ciudadanos tengan un contexto de qué es el presupuesto general del Estado. Bueno, es el monto que entra para la vigencia fiscal del año 2025. Viene el órgano ejecutivo a través del Consejo de Gabinete. El presidente tiene la facultad de presentar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, pero primero debe presentar ante el órgano legislativo otra iniciativa, el de los topes fiscales. Y el artículo 272 de la Constitución señala que si el proyecto, el presupuesto general del Estado, no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el presupuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante la decisión del Consejo de Gabinete. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ok, muy bien. Sí. Bueno, lo primero que hay que entender es que lo que sucedió anoche en la Comisión de Presupuesto es solo un intento más por silenciar a una bancada independiente que representa los intereses del ciudadano. Nosotros queríamos agotar las vistas presupuestarias, estaba la propuesta en mesa, fueron aprobadas una serie de instituciones, es decir, la última modificación presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas incluía unos $1.000 millones más adicionales para el Meduca, incluía millones de dólares adicionales para la UNACHI, incluía millones de dólares adicionales para el IFARU, incluía recursos adicionales para la Asamblea. Estas instituciones no fueron a la Comisión de Presupuesto, estas instituciones y 80 instituciones más, no fueron a la Comisión de Presupuesto a realizar las vistas presupuestarias donde nosotros como comisionados tenemos la obligación por Constitución de revisar rubro por rubro y pedir las explicaciones para poder votar informado. Es decir, anoche la Comisión de Presupuesto votó un presupuesto de $30.000 millones sin saber qué se va a hacer con esa plata. O sea, hoy yo les puedo decir, los diputados del PRD, CD, panameñista, RM, unificados como el eje del mal dentro de la Asamblea Nacional, aprobaron un presupuesto que no saben cómo el órgano ejecutivo lo va a ejecutar porque ni siquiera Meduca ha podido venir a dar las explicaciones. Nosotros queríamos que Meduca fuera y diera las explicaciones. Es decir, con más de $1.000 millones adicionales en Meduca, que representaría el 7% del Producto Interno Bruto, la cantidad de plata que se le otorgó en total, no hay excusas para que las escuelas no estén listas. No hay excusa para que un abanico se le caiga encima a un joven. No hay excusa para que los docentes no tengan su permanencia y no se le paguen su turno. No hay excusa para que el sistema educativo esté en un momento tan deficiente como el que está, pero la bancada oficialista, unificando, porque lamentablemente los partidos que habrían sido oposición, incluyendo el PRD, ya no son oposición. Se unieron al gobierno y hay propósitos que los unen. Y anoche se impusieron, lamentablemente. Usted denunció en redes sociales que se activó el bochornoso cuartito. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Se declaró un receso y se metieron los diputados de los partidos tradicionales en un cuarto y después negociaron? Mire, ¿qué fue lo que registró que los ciudadanos no pudieron captar porque no la transmisión en la Asamblea Nacional desde el canal y en redes sociales no fue 100%? Sí, le digo algo, Félix, y es algo realmente lamentable. A eso de las 5 de la tarde, nosotros teníamos, digamos, una visión muy similar a diputados de oposición como del PRD, Cambio Democrático y Panameñistas, de no permitir que se aprobara el presupuesto sin revisar las vistas presupuestarias de instituciones realmente importantes, que nos digan a nosotros, por ejemplo, que el IFARU va a eliminar los auxilios económicos, pero hoy no podemos decir ni garantizar que no va a haber auxilio económico en el 2035. Si no tuvimos la oportunidad de sentar al director del IFARU,
que le respondiera al país cómo se van a manejar los recursos. Pero a las 5 de la tarde teníamos esa visión. Hubo un receso y hubo una figura, o en la oficina de una figura que controlaba la Comisión de Presupuesto en el pasado, que ya no está en la Comisión de Presupuesto, pero que unifica al eje del mal, y los llamó a capítulo a todos, a los RM, a los PRD, CD, panameñistas, y dijeron, van a votar a favor. ¿A cambio de qué? No sé. No sé a cambio de qué. Pero se reunieron en privado, sin contar a la bancada independiente, a los 5 comisionados de la Comisión de Presupuesto de la bancada independiente. Y al salir, todos estaban convencidos incluso de violar el reglamento interno, de no darnos voz para justificar y sustentar nuestro voto como lo establece el reglamento interno. Ok, en las vistas presupuestarias, los directores, los ministros, las autoridades de estas entidades deben acudir a la Comisión de Presupuesto y decirle a los ciudadanos, a los diputados además, para qué se van a usar esos recursos. Paralelamente a esta sesión, la señora Etelvina de Bonagas emitió un pronunciamiento desde la Universidad Autónoma de Chiriquí en rechazo a este presupuesto. Tenían primero 50 millones, aumentó 22 millones de dólares, pero para la UNACHI es insuficiente. Sin embargo, al igual que esta institución y otras, no pasaron entonces por el filtro de la Comisión de Presupuesto. Hoy ese presupuesto va para segundo debate. ¿Qué se bueno, espera? Tal cual. Y cuidado, y desde la Comisión de Presupuesto, la aplanadora oficialista podría aumentarle el presupuesto de manera nefasta a la UNACHI. No se sorprendan, señores ciudadanos, porque al final lo que pasó anoche es un intento por encubrir a la rectora de la UNACHI también. Lógicamente, la rectora dice que no le alcanza la plata. ¿Por qué? Porque hay más de 215 personas que cobran $7.000. Hay un grupo de gente que gana $8.000. Un grupo que gana 9.000 y la rectora que gana $14.000. Lógicamente, van a decir que no le alcanza la plata porque quieren meter más gente ganando 7, 8, 9.000 dólares de nuestros impuestos, que es lo peor. Y no pueden seguir burlándose. Y le hemos pedido a los ciudadanos que estén pendientes del debate hoy de la Asamblea. Y si la Asamblea tumba la señal, que eso es nefasto, tumba la señal de la televisión de la Asamblea, o tumba la señal de YouTube de la Asamblea, que estén pendientes de las redes sociales. Porque no vamos a poder silenciar a la bancada independiente que hoy se va a pronunciar en el segundo debate. Sí, los diputados independientes no emitieron votos porque el registro decía solamente 10 votos a favor, o sí emitieron votos en esa oportunidad. Todos votamos en contra, pero no se nos contó. Y el reglamento interno establece claramente que cuando tú votas a favor o en contra o te abstienes, tienes derecho a justificar el voto. No se nos dio voz. No se nos dio voz, lamentablemente. Pero, y esperemos que esta no sea la tónica que la Asamblea le va a imprimir a los debates que vienen, porque hoy es el presupuesto, mañana va a ser el Seguro Social, y después viene la mina. O sea, no debe pasar esto. Ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con diputados de la oposición como del PRD, Partido Panameñista, que al final en sus posturas salieron a defender este presupuesto, hablaron con ellos, porque escuché también al diputado del PRD, Rafael Buchanan, que a ustedes se le había dado la oportunidad y es más, ustedes también habían respaldado el presupuesto. Claro, lo que pasa es que nosotros tendríamos que sospechar que algo pasó. Si a las 5 de la tarde tú me dices que no estás de acuerdo con votar el presupuesto sin revisar todas las vistas presupuestarias y una hora después vienes convencido prácticamente con una banda que dice que eres del partido de gobierno. Todos eran RM. Todos tenían el suéter de RM anoche defendiendo el presupuesto de 30.000 millones de dólares. Y yo la verdad es que yo siento que los colegas deben respetarse, deben respetar sus partidos políticos y deben respetar la membresía de sus partidos. No pueden dejarse doblegar de esa manera. El pueblo nos eligió el 5 de mayo para hacer lo correcto, no para doblegarnos ante nuestros intereses personales. Tenemos que representar al ciudadano. Y anoche, cuando ellos vieron que se violó el reglamento interno, que no se nos permitió hablar, hacer silencio los hace cómplices. Y se lo digo en la cara, se lo dije anoche. Los hace cómplices. Y varios diputados, no les gustó que le dijéramos la verdad en su cara, que han traicionado al pueblo y lo volvieron a traicionar. Lo que ha generado también muchas reacciones, porque como usted lo ha dicho, la transmisión no se dio de forma completa en la Asamblea Nacional y hay una pausa, pero esa transmisión sí se dio a conocer a través de las redes sociales
porque diputados y los medios de comunicación estaban presentes en esta comisión, donde el diputado Néstor Guardia del Partido Revolucionario Democrático se molestó e intentó agredirlo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O qué le causó molestia al diputado? ¿O usted qué fue lo que le dijo al diputado Guardia? Bueno, nosotros emitimos un discurso ante nuestros micrófonos apagados, no nos querían permitir justificar nuestro voto y nosotros gritamos a los cuatro vientos, los mismos que le han robado al pueblo panameño quieren seguir robándole. Y varios diputados se pararon indignados. Y yo dije, pero si yo no se lo dije a ustedes. ¿Por qué se indignan? Aquí tienen que rendir cuentas. Y nosotros también decíamos, ahora entendemos por qué no se ha denunciado a nadie del gobierno PRD. O sea, hay algunas denuncias. Pero del Ejecutivo actual pareciera que hay un pacto de no agresión. Y eso generó molestia y varios diputados incluso nos amenazaron. Y nos dijeron, los esperamos allá afuera. No se preocupe. Nosotros estamos con Dios y con el pueblo. No tenemos miedo porque estamos haciendo lo correcto. ¿Quiénes fueron los que lanzaron esas amenazas? Bueno, el diputado Guardia, el diputado que era presidente de la Asamblea hasta durante el último año del gobierno de Cortizo, de Darién, también él se molestó porque yo decía, oye, sorpresivamente, esto está lleno de diputados PRD que no son de la comisión. ¿Qué están defendiendo? ¿Qué vienen a verificar que sí se apruebe? O sea, ¿quién los mandó? Yo se lo dije, es raro que ustedes estén aquí a las 11 de la noche en medio de un madrugonazo. Y se sintieron ofendidos. Pero nosotros vamos a seguir haciendo lo correcto, no nos van a doblegar y le pedimos a los ciudadanos que hoy estén pendientes de lo que va a pasar en la Asamblea en este segundo debate, que son 30.000 millones de dólares. ¿Más plata para Olanachi? Lamentablemente. Sí, la Asamblea está contrarreloj para aprobar este proyecto de ley antes que finalice la legislatura, pero el presidente tiene la potestad de llamar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para discutir con tiempo este presupuesto, pero la agenda es discutir solamente en sesiones extraordinarias las reformas a la Caja de Seguro Social. ¿Qué mensaje usted le enviaría al presidente? Mira, yo creo que el presidente debe entender el momentum en el que nos encontramos. Tenemos una asamblea mucho más plural. El ciudadano, si bien es cierto, votó por el presidente Mulino como presidente, pero votó por una bancada independiente de 20 diputados a nivel nacional que debe ser representada y debe ser escuchada. Y ante las ilegalidades que se dieron ayer en la Comisión de Presupuesto, violaciones al reglamento interno y violaciones a la Constitución, yo creo que lo correcto es que el presidente intervenga y diga, vamos a llamar a sesiones extraordinarias para que se revise el presupuesto, porque lo que no debe pasar es que el ciudadano hoy en día no sepa qué va a hacer el gobierno con los 30.000 millones de dólares en el 2025. Eso no debe pasar. ¿Cómo una persona de Pedregal, Tocumen, 24 de diciembre, Chiriquí, como una persona de cualquier parte del país que paga impuestos, y muchos pagamos muchos impuestos porque trabajamos, tenemos varios trabajos y en cada uno pagamos impuestos sobre la renta, cómo ese ciudadano va a saber si está o no la escuela en el 2025? Porque mi circuito, por ejemplo, está en la Gran Bretaña. No hay plata para construir la Gran Bretaña, pero sí hay plata para alquilar. El Meduca solo para el año 2025 se va a gastar 21 millones de dólares alquilando. ¿Por qué? Porque esa plata no va a construir nuevas escuelas. Ahí es donde el Ejecutivo tiene que rendir cuenta. Así que le hacemos el llamado al presidente Mulino. Aún está a tiempo de corregir el rumbo porque vienen debates importantes. El debate del Seguro Social, que es seguramente el debate más importante de este quinquenio, y no quisiéramos que la aplanadora oficialista se imponga de manera nefasta y que los ciudadanos tengan que salir a las calles como cuando sucedió el debate minero. La exdiputada Ana Matilde Gómez advierte que el artículo 166 de la Constitución Política es muy claro. La decisión de anoche en la Comisión de Presupuesto vuelve ese presupuesto de ley orgánica inconstitucional si se lleva al Pleno al segundo debate. ¿Qué manipulación entre el Ejecutivo y directiva de esa comisión? Es decir, que ya exdiputados, abogados están advirtiendo que este proyecto de ley podría tener visos de inconstitucionalidad. De ser así y aprobado por la Asamblea Nacional, cualquier ciudadano puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia y marcar un precedente. Así es. Demandar el presupuesto general del Estado de una vigencia fiscal. Así es. Bueno, además de las violaciones a la Constitución en medio de la votación, también se viola la Constitución con el tiempo tardío con el que el MEF lo entrega. Se viola la Constitución que los miembros de la propia comisión no participamos de las vistas
previo a la presentación del órgano ejecutivo en la Asamblea Nacional. Y eso está en la Constitución. No es un tema de opinión personal. La Constitución mandata que el órgano ejecutivo deberá consultar o hacer partícipe a los miembros de la Comisión de Presupuesto para que verifiquen los temas de legalidad, los temas de forma, que se respeten las leyes. Eso no pasó. Por eso que han pasado tantos errores. Entonces, hay violaciones a la Constitución de parte del Ejecutivo y anoche el propio órgano legislativo lo volvió a hacer. Y yo creo que es nefasto, es lamentable y me han decepcionado mis compañeros. Lamentablemente, no esperaba decir esto tan pronto, pero me han decepcionado frente a esas decisiones. Sí, este presupuesto general del Estado, que primero registraba números positivos en materia de austeridad, sufrió modificaciones por las consideraciones del órgano legislativo, fue enviado nuevamente con algunas correcciones a la Comisión de Presupuesto y de forma inédita, porque anteriormente no se había registrado que un gobierno enviara a la Asamblea Nacional en varias ocasiones un presupuesto general del Estado y de forma tardía. El mandatario advirtió que él no se iba a someter al chantaje de la Asamblea Nacional. ¿De dónde viene ese chantaje? ¿O de dónde podría venir el chantaje? Bueno, Félix. ¿De la bancada independiente de Vamos o ustedes ya tienen identificado de dónde podría salir el chantaje del órgano? Bueno, Félix, resulta y pasa que lo más irónico del asunto es que el presidente puede decir que no cedería ante el chantaje, pero se da una reunión y se alinean los planetas. Los planetas de lo que debería ser la oposición del PRD, CD y panameñista se alinearon con RM. Todos se pusieron la camiseta de RM. ¿Quién cedió? ¿Quién cedió ante el chantaje? ¿Y quién chantajeaba? Yo le pido al presidente que hable en su conferencia del jueves. Que hable y responda al país de quién lo estaba chantajeando y que diga cómo convenció al PRD, al panameñismo y al CD de ponerse la camiseta de RM anoche en la votación. Esa es mi propuesta y que lo diga al país. ¿Habrá alguna propuesta hoy en el Pleno Legislativo para devolver el proyecto a primer debate? Nuestros ¿Esa equipos propuesta legales viene sí. de la bancada independiente de Vamos? Sí, nuestros equipos legales de la bancada independiente Vamos están evaluando todas las vías legales con el fin de hacer lo correcto. Desde el día 1 hemos planteado sobre la mesa hacer lo correcto. Y hoy en el segundo debate vamos a plantear todo sobre la mesa. Todo está en las posibilidades. Porque al final las ilegalidades que se encuentran en este presupuesto no pueden avanzar y le pedimos al ciudadano, reiteramos, que esté pendiente de lo que va a pasar hoy y si tumban el canal de la Asamblea o si tumban el YouTube de la Asamblea, que esté pendiente de las redes sociales porque la Asamblea Nacional no puede seguir siendo el basurero del sector político. La Asamblea Nacional, si bien es cierto, el nuevo eslogan es una nueva asamblea. Yo creo que esa nueva asamblea se vea reflejada por la representatividad. Y yo espero que los 71 diputados hoy apelen a la sensatez, a la revisión del presupuesto, no a las prebendas, o como dijo el presidente, no al chantaje, hacer lo correcto porque el pueblo nos va a juzgar. En los gobiernos anteriores siempre se escuchaba el qué hay para mí cuando el presupuesto general del Estado, cuando se daban la vigencia fiscal, llegaban los directores de entidades públicas a la Comisión de Presupuestos, se decía que los diputados decían o trataban de imperar el que hay para mí para lograr un grado de beneficio en los distintos circuitos. Y algunos han cuestionado el hecho de que hay diputados independientes que le han dicho a los directores, bueno, en mi circuito no hay esto, esto, esto y esto. Sí. ¿Se puede traducir eso como un que hay para mí también? Félix, yo te digo algo. En mi circuito, Pedregal, el corregimiento de Pedregal, lo que dije hace un rato, la escuela Gran Bretaña la destruyeron. Los estudiantes están dando clase en un mall que es de un político. El Meduca le está pagando millones al mall, millones en alquiler. Que yo le diga al Meduca, construye la escuela y deja de alquilar. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama cuidar los recursos del Estado. Es distinto a personas que pidan contratos. Contrata a mi empresa, contrata a la empresa de un amigo mío. Pero si yo digo que los niños de Pedregal y los niños de la Gran Bretaña merecen una escuela nueva, eso es velar por los intereses del ciudadano y la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado, porque Meduca no puede seguir gastando, por ejemplo, a nivel nacional, 21 millones en alquiler, mientras hay escuelas que se están cayendo a pedazos y escuelas que están por construir como la Gran Bretaña. Si el presupuesto se aprueba, segundo debate, mañana tercer debate, ya no vamos a ver
a la ministra de Educación en la Comisión de Presupuesto. Creo que la única alternativa es que el Pleno, de forma soberana, cite a la ministra de Educación para que rinda cuentas por estos montos y el dinero destinado para alquiler. Sin embargo, con este escenario donde ya la Asamblea Nacional finaliza o finalizará las sesiones ordinarias, ¿usted cree que para la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias pase esto o continuemos en lo mismo? Bueno, eso está en el panorama. Citar a la ministra, sin embargo, ya el proceso está viciado. Y citarla en el mes de enero con el presupuesto aprobado, ¿de qué serviría? Si ya el presupuesto está aprobado, ya no lo podemos rechazar. Podemos ver ilegalidades, podemos ver que ahora en vez de 20 millones se están destinando 50 millones a alquilar. ¿Cómo lo rechazamos? ¿Cómo lo cambiamos? Si ya fue aprobado. Hoy no podemos aprobar un presupuesto que no hemos revisado. Y por eso estamos apelando a la sensatez del Pleno. El Pleno es soberano y yo apelo a que hoy la soberanía del Pleno se vea manifestada. Algunos líderes políticos han aconsejado a la Asamblea Nacional rechazar de plano el presupuesto general del Estado presentado por el Ejecutivo. ¿Esta era la medida que estaba analizando la bancada independiente de Vamos? No. ¿O el objetivo era aprobarlo, No, sin no. embargo, en el tiempo oportuno de sesiones extraordinarias? La propuesta que establecimos sobre la mesa ayer fue lo siguiente. Citemos a las instituciones pendientes de mayor relevancia. Meduca, UNACHI y IFARU. Para que responda, por ejemplo, el IFARU. ¿Van a haber auxilios económicos en el 2025? No lo sabemos. ¿Cómo sabemos si el gobierno de Mulino va a seguir entregando auxilios económicos? Presidencia. Queríamos preguntarle al ministro de la Presidencia. ¿El presidente va a manejar partida discrecional? ¿Sí o no? ¿Cómo la va a usar? ¿En cirugía bariátrica? ¿En cirugías estéticas? ¿Cómo la va a usar? No lo sabemos. No pudimos llamar a las instituciones con mayor presupuesto a las vistas presupuestarias. La propuesta nuestra era citar a las instituciones, hacer un listado de instituciones pendientes, entre ellas la UNACHI, el IFARU, la Presidencia, Meduca, para que explicara. Pero lamentablemente no se pudo citar. La idea era citarlos hoy y llamar a votaciones en primer debate. Y si daban las explicaciones correctas, votar a favor del presupuesto, pero no podemos apostar a un presupuesto que no hemos podido revisar de manera íntegra y que lamentablemente estamos viendo una bolsa de plata que no sabemos cómo se va a usar en el 2025. Y me gustaría compartirle el mensaje que colgó también el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Y miren lo que ocurre en los partidos políticos tradicionales donde el presidente tiene una postura, sin embargo sus diputados tienen otra. Dice Blandón, presidente ya saliente del Partido Panameñista: como alguien que fue diputado por 20 años, debo decir que me queda un sabor amargo con lo ocurrido en la Comisión de Presupuesto. Es un hecho terrible que la Asamblea se automutile sus facultades constitucionales en materia presupuestaria. Jamás había visto que se aprobara un presupuesto en primer debate sin terminar las vistas presupuestarias. Señala Blandón, ¿qué están contra el tiempo? Se pregunta. ¿De quién es la culpa? No es de la Asamblea, mucho menos la culpa es del pueblo. Es culpa del Ejecutivo, que no cumplió con la ley y lo presentó tardísimo y mal formulado. Ahora el error se busca corregir cometiendo una falta en contra de la inconstitucionalidad o de la institucionalidad de la Asamblea. Sin embargo, yo escuché a diputados del Partido Panameñista defender este presupuesto general del Estado, pese a las advertencias de inconstitucionalidad, pese a las advertencias de que la Asamblea no está jugando su rol fiscalizador porque debe aprobar este presupuesto, pero siguiendo los alineamientos legales, es decir, culminar todas las vistas presupuestarias y mandar el proyecto al segundo debate. Mira, te digo algo, anoche en la Comisión de Presupuesto, el PRD se quitó la camisa del PRD y se puso la de RM. Los panameñistas y los CIDI se quitaron sus suéteres y se pusieron los suéteres de RM. Todos eran Camacho. Anoche habían 10 Camachos defendiendo al gobierno, defendiendo la votación y las ilegalidades. Y eso no se puede repetir. Bueno, no se puede repetir. Yo pensé que los independientes y los del PRD se iban a poner los guantes, porque estuvieron a punto de irse a los golpes con lo que sucedió. No estamos a favor de la violencia, repudiamos todo acto de violencia y apelamos al debate. Y no estamos de acuerdo con las amenazas. Nosotros como bancada utilizamos un discurso, si bien es cierto, que no les parece cómodo a algunos políticos. No les parece cómodo porque somos realistas. Cuando decimos no se roben la plata de los panameños, es la realidad. Entonces, si no les gusta, lamentablemente estamos en un país democrático
Y así es la democracia, tenemos que respetar las opiniones, pero no a la violencia. Gracias, diputado Bexaray Richard, diputado de la bancada independiente e integrante de la Comisión de Presupuesto.